Nunca pensé que mi matrimonio terminaría de esta manera. Si alguien me hubiera dicho hace 3 años que todo se derrumbaría por una conversación que empezó durante una cena normal de martes, me habría reído. Pero aquí estoy. Tengo 34 años, y estuve casada con mi esposo Daniel durante 8 años. Cuando lo conocí tenía 23. Y él 25. Todo parecía sacado de una película romántica barata. Nos conocimos en una fiesta de cumpleaños de un amigo en común, hablamos toda la noche, y al día siguiente, ya estábamos enviándonos mensajes. Daniel era el tipo de hombre que hacía que cualquiera se sintiera especial. Siempre sabía qué decir, siempre sabía cómo hacerte reír. Durante años, pensé que había tenido muchísima suerte. Nos casamos después de 3 años de relación. Compramos una casa pequeña en las afueras de la ciudad, adoptamos un perro, y poco a poco, fuimos construyendo lo que yo creía que era una vida perfecta. No teníamos hijos, pero hablábamos de eso constantemente. Yo quería esperar un poco más por mi trabajo, y él decía que no tenía prisa. Todo parecía normal. Hasta hace aproximadamente 1 año. Recuerdo perfectamente la noche en la que todo empezó. Estábamos cenando pasta en la cocina. Nada especial. Nada fuera de lo común. Daniel parecía nervioso. Pensé que tal vez había tenido un mal día en el trabajo. Pero de repente, me dijo algo que jamás esperé escuchar. ¿Alguna vez has pensado en abrir nuestra relación? Pensé que era una broma. Literalmente, me reí. Pero él no se rió. Me miró muy serio. Y fue en ese momento cuando sentí ese pequeño nudo en el estómago, ese que aparece cuando sabes que algo no está bien. Le pregunté si estaba hablando en serio. Me dijo que sí. Luego empezó a explicar que muchas parejas modernas lo estaban haciendo, que podía ser saludable, que no significaba que nos amáramos menos. Según él, simplemente significaba explorar. Recuerdo sentir una mezcla de confusión, tristeza, y una especie de traición que no sabía explicar. Le pregunté si estaba aburrido de mí. Dijo que no. Le pregunté si había alguien más. Dijo que no. Pero seguía insistiendo en que quería probar una relación abierta. Durante semanas, discutimos sobre eso. Yo le decía que no me sentía cómoda. Él decía que yo estaba siendo cerrada de mente. Yo le decía que nuestro matrimonio estaba bien como estaba. Él decía que solo quería honestidad y libertad. Y lo peor de todo, es que empezó a hacerme sentir como si yo fuera el problema. Como si yo fuera la razón por la que nuestra relación estaba estancada. Después de casi 2 meses de discusiones, terminé cediendo. Pero puse reglas muy claras. Regla número 1, honestidad absoluta. Regla número 2, nada con amigos cercanos. Regla número 3, si cualquiera de los dos se sentía incómodo, se terminaba inmediatamente. Daniel aceptó todo. Parecía incluso emocionado. Demasiado emocionado. Y ahora, mirando hacia atrás, debí haber visto la señal de alerta. Porque exactamente 2 semanas después de abrir el matrimonio, Daniel ya estaba saliendo con alguien. Demasiado rápido. Realmente, demasiado rápido. La chica se llamaba Laura. Tenía 26 años. Trabajaba con él. Cuando me dijo eso, sentí algo raro. Le pregunté cuánto tiempo llevaba conociéndola. Me dijo que 1 par de meses. Ahí fue cuando empecé a sospechar que esto no era algo nuevo. Pero traté de ignorarlo. Intenté convencerme de que todo estaba bien. Que habíamos acordado esto. Que no tenía derecho a sentirme molesta. Pero mientras Daniel salía cada vez más con Laura, algo extraño empezó a pasar. Yo también empecé a salir con alguien. Y fue completamente inesperado. Se llamaba Marcos. Lo conocí en el gimnasio. Era entrenador personal. La primera vez que hablamos fue porque me estaba enseñando cómo usar correctamente una máquina. Empezamos con conversaciones cortas. Luego con bromas. Después con café. Y antes de darme cuenta, realmente me gustaba hablar con él. Lo curioso es que yo no estaba buscando nada. De hecho, durante las primeras semanas ni siquiera le mencioné que tenía un matrimonio abierto. Pero cuando finalmente se lo conté, su reacción fue sorprendentemente tranquila. Dijo algo que nunca olvidaré:
Mientras tú seas honesta contigo misma, eso es lo único que importa. Marcos era completamente diferente a Daniel. Donde Daniel era encantador pero egoísta, Marcos era tranquilo. Escuchaba. De verdad escuchaba. Por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien estaba interesado en lo que yo decía. Mientras tanto, Daniel parecía cada vez más distante. Pasaba más noches fuera de casa. Se arreglaba más. Sonreía más cuando estaba con su teléfono. Pero conmigo, cada vez hablábamos menos. Un día decidí preguntarle directamente si estaba enamorándose de Laura. Se molestó. Dijo que estaba exagerando. Que eso no era parte del acuerdo. Pero en el fondo, yo ya sabía la respuesta. Un mes después ocurrió algo que cambió todo. Daniel llegó a casa más temprano de lo normal. Yo estaba en la sala viendo una película. Parecía incómodo. Se sentó frente a mí y dijo, tenemos que hablar. Y cuando alguien dice eso, sabes que nada bueno viene después. Me dijo que Laura quería algo más serio. Que no estaba cómoda con una relación abierta. Y que él estaba confundido. Le pregunté qué significaba eso exactamente. Su respuesta fue brutalmente honesta. Dijo que estaba pensando en separarse, para estar con ella. 8 años de matrimonio. 8 años. Y estaba considerando tirarlo todo por una relación de 3 meses. No voy a mentir, lloré. Muchísimo. Pero también hubo una parte de mí que de repente se sintió cansada. Cansada de sentir que tenía que competir. Cansada de tratar de mantener una relación que claramente ya no era prioridad para él. Así que le dije algo que no esperaba. Le dije que si realmente creía que ella era lo que quería, entonces debería irse. No lo detuve. No rogué. No supliqué. Simplemente acepté que tal vez nuestro matrimonio ya había terminado mucho antes de esa conversación. Daniel parecía sorprendido. Creo que esperaba una gran pelea o drama. Pero no lo hubo. 2 semanas después se mudó. Y oficialmente nos separamos. Durante los primeros meses fue duro. La casa se sentía vacía. Había recuerdos en todas partes. Pero algo curioso empezó a pasar. Me sentía más tranquila. Más ligera. Como si una presión invisible hubiera desaparecido. Y Marcos seguía ahí. No me presionó. No intentó ocupar el lugar de Daniel. Simplemente estuvo presente. Salíamos a caminar. Veíamos películas. Hablábamos durante horas. Poco a poco, lo que empezó como una amistad se convirtió en algo más. Mientras tanto, Daniel parecía convencido de que había tomado la mejor decisión de su vida. Subía fotos con Laura. Viajes. Cenas. Sonrisas perfectas. Parecía feliz. Y honestamente, yo quería que lo fuera. Hasta que 6 meses después, recibí un mensaje suyo. A las 2 de la mañana. Solo decía, ¿podemos hablar? No respondí hasta el día siguiente. Terminamos encontrándonos en un café. Y apenas lo vi, supe que algo estaba mal. Se veía cansado. Más viejo. Y después de unos minutos de conversación incómoda, finalmente dijo la verdad. Laura lo había dejado. Al parecer, una vez que él realmente estaba disponible, ella perdió el interés. Lo más irónico de todo es que había empezado a salir con otra persona. Daniel me miró y dijo algo que jamás pensé escuchar. Dijo que había cometido el peor error de su vida. Que había arruinado nuestro matrimonio. Que quería intentar arreglar las cosas. Pero lo que vino después fue lo más extraño. Cuando me dijo eso, no sentí nada. Ni enojo. Ni tristeza. Ni siquiera satisfacción. Solo indiferencia. Porque en esos 6 meses algo dentro de mí había cambiado. Y entonces le dije la verdad. Le dije que ahora yo estaba con alguien más. Y que por primera vez en mucho tiempo, era feliz. Daniel se quedó en silencio, durante un largo rato. Luego me preguntó si lo amaba. Y después de pensar unos segundos, respondí, sí. Pero no estaba hablando de él. Estaba hablando de Marcos. Daniel bajó la mirada.
Terminamos el café en silencio. Y esa fue la última vez que lo vi. Hoy, casi un año después, sigo con Marcos. No sé qué pasará en el futuro. Pero sí sé algo. La persona que pidió abrir el matrimonio pensando que tenía todo bajo control, fue la misma que terminó perdiéndolo todo. Y la persona que nunca quiso abrir la relación, terminó encontrando algo mucho mejor.